Un saludo a todos. Somos el Grupo Partido Civil, conformado por Jesús Álvarez, Augusto Niño de Guzmán, Joseph Rodríguez y mi persona Eduardo Carvavilca. El día de hoy, con motivo de la prueba de preparatoria 2, realizaremos un análisis de un barrio en torno al tema de barriadas en Lima, para concluir si es que se trata o no de una barriada. Para ello, contrastaremos entrevistas realizadas con una fuente vista a lo largo del curso. El barrio elegido en esta ocasión se encuentra en la organización Silgal dentro del Distrito de Pueblo Libre. Esta elección se debe a que este, pese a no ubicarse en la periferia de la ciudad, ni estar tradicionalmente asociado a sectores de bajos ingresos, como sí lo son aquellos comúnmente vinculados al término de barriada, también ha formado parte de la expansión urbana que sufrió Lima durante el siglo pasado. Esto aviva aún más la cuestión de qué es y qué no es una barriada, pues esta similitud nos lleva a preguntarnos si es que existen o existieron matices en la forma en que se urbanizó la ciudad. Para empezar, es importante saber qué es una barriada. A partir del expuesto en el video de Umbrales, el cual recoge las ideas del antropólogo Matos Mar y el urbanista Gustavo Riofrío, podemos definir la barriada como una modalidad de urbanizar la cual se expande en el país, principalmente en Lima y otras ciudades costeras a mediados del siglo XX, como resultado de las olas migratorias del campo a la ciudad. A diferencia de las urbanizaciones convencionales, donde primero se instalan los servicios, se trazan las calles y se construyen las viviendas antes de ser habitadas, en la barriada ocurre lo contrario. Es la gente la que llega primero, usualmente organizándose en colectivos y asociaciones, ocupando terrenos no urbanizados con el propósito de iniciar un proceso de acomodo urbano autogestionado. Este fenómeno no debe ser traducido en una simple invasión. Se trata más bien de un proceso de autoorganización y autoedificación en el cual la población, ante la falta de habilitaciones urbanas convencionales para un sector predominantemente de bajos recursos, se moviliza para obtener suelo y convertirlo con el tiempo en parte del tejido urbano. Esta transformación involucra no solo la construcción progresiva de viviendas, sino también la producción de vínculos sociales, estructuras comunitarias, redes de ayuda mutua y maneras propias de relacionarse con las autoridades. En muchos casos, estos asentamientos han terminado siendo reconocidos y legalizados, forzando a las instituciones estatales a dotarlos de infraestructura básica y servicios públicos. A lo largo de la mitad del siglo XX, se pudo ver cómo distintos gobiernos respaldaron y promovieron la regularización de estos nuevos barrios. En este sentido, no se trata de una invasión, sino de una política de vivienda que llegó a funcionar por la disponibilidad del suelo. Así la barrera no solo representa una alternativa de acceso a la ciudad, sino una manera activa de hacer la ciudad desde abajo. Gracias a este proceso, sus habitantes no solo crean un espacio donde vivir y mejorar sus condiciones de vida, sino que además han redibujado el desarrollo urbano de la ciudad, influyendo tanto en su futuro económico, social como político. Bueno, ¿cómo se llama, señor? Salvador Otoya. Ah, bueno, mi trabajo es sobre hacerle preguntas sobre el barrio, el Pueblo Libre. Ya, correcto. Y más o menos queríamos conocer sobre la historia del barrio, del barrio. ¿Sabe Ya. cómo se originó? Bueno, muy poco lo que pueda saber, pero lo que sé es que es un barrio muy antiguo, pues el Claro, Libertador incluso estuvo acá, ¿no? Por eso hay ese famoso árbol, el ombú, que dicen lo sembró, pues, Bolívar o San Martín, ¿no? claro. Entonces, Pueblo Libre en realidad es un distrito de mucha trascendencia, ¿no? Mucha persona ya jubilada de la tercera edad vive acá en Pueblo Libre. Lamentablemente ya esas personas han fallecido y ahora pues los hijos ya han migrado a otros distritos y han vendido esas propiedades y ahora están haciendo edificios. Y entonces Pueblo Libre se está llenando de edificios. Pero lamentablemente la alcaldesa, que es la señora Mónica Tello, no se percata que a la construcción de esos edificios no hay pues estacionamientos para los que se compran su Para las automóvil, múltiples porque personas. aumenta el número de departamentos, aumenta el número de personas con automóvil, porque tienen automóvil hoy, la facilidad ¿no? Tiene automóvil el papá, tiene la mamá, la novia, la novia del hijo, el hijo o del novio de la hija, entonces no hay, y entonces cualquier pregunta que quieras. Usted mencionó sobre las edificaciones antiguas. Más o menos sabe cómo se originó, o sea, cómo, si fueron los terrenos, si Bueno, estaba legislado por Pueblo Libre o si invadieron, por así decirlo. claro, el Pueblo Libre en realidad antes habían dos Magdalenas, Magdalena Nueva, Ajá. Magdalena Vieja, ¿no? Y entonces, como digo, este era un distrito que
se conocía como Magdalena Vieja, Ya. pero no, acá no han habido invasiones. Entonces fue legislado por el gobierno. Claro, ha ido desarrollándose, creciéndose, urbanizándose, más o menos ordenadamente, Ajá, podríamos decir, a comparación de otros distritos que ha sido pues por invasiones, claro. ¿no? Entonces, la organización bueno, tuvo una buena organización Claro, y, y contaba con servicios básicos como agua, luz, desagüe. claro, sí, Sí. siempre ha contado con todos los servicios. Y bueno, una última pregunta es, ¿cómo se lleva usted con los vecinos? ¿O cómo ve la Mira, ya relación no hay social? lo de antes pues los vecinos eran casi familiares, ¿no? El cumpleaños del vecino, de la cuadra se sabían, se festejaba. Ahora no, pues ahora son, Ahora ya cambió. ya cambió, ¿no? Ya poco se frecuentan, poco se conocen y muy poco alternan. Esa es la verdad de la cosa. Bueno, la entrevista ya acabó. Muchas gracias, señor. Les agradezco a ustedes, suerte. Muy Ok, bien. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Ana María Pérez Marín. Ok, ya. Bueno, tengo algunas preguntas para usted con respecto a Pueblo Libre. Me gustaría saber cómo ha cambiado Pueblo Libre desde sus orígenes hasta el día de hoy, en términos de población, vida cotidiana, infraestructura, de repente. Correcto. Ujú, Si hablamos de un tema de infraestructura, en los últimos años ha habido mucha, ¿cómo te lo digo? Creo que poca, mejor dicho, la palabra sería poca preocupación ujú, por los vecinos de Pueblo Libre. Si tú te das cuenta, Joseph, hay muchas casas que ahora se están volviendo edificios. Y no se ponen a pensar de que en una casa antes vivía una familia, papá, mamá, hijos. Ahora en esa casa viven más de 10, 20, 50 personas, lo que hace problemas de atoros, de tuberías, claro, hace problemas que se nos bajen el tema del internet, ujú, ¿no? Problemas que tenemos con la luz, con Enel, que se nos va a cada rato la luz. ujú. Eh, Eso es lo que viene pasando después del gobierno de Haas. Haas es el anterior alcalde, Ah, en ok. la época después de Ajá. pandemia. Vale, vale. Ok. Bueno, también tengo otra pregunta, es sobre qué sentido de comunidad o identidad vecinal se ha construido en Pueblo Libre a lo largo del tiempo. ¿En qué sentido se ha mantenido o ha cambiado? O sea, identidad vecinal me refiero de repente a esas costumbres que tienen de repente como vecinos, porque a veces veía antes que se reunían como tal, creo a veces. Claro, Ajá. antes yo personalmente no lo veía mucho, Ya. o sea, no he sentido el tema de los vecinos, Ujú, ¿no? Como tal, pero cuando tuvimos los problemas de luz que te comenté antes, porque la luz se iba hasta 3 días, 4 días, ujú, justamente por el tema de las construcciones, yo me metí en el comité de mi urbanización, del Parque Colmenares. ujú. Y justamente con mi comité, y con el cual yo ya tengo siento que me siento un poco más apoyada, ya tengo más de un Claro. año en el comité, Ajá. estoy como secretaria de mi área Ya. y siento más apoyo de mi grupo Ujú, y nos estamos comunicando más. O sea, pasa algo, incluso llegan comentarios o tenemos otro grupo por chat y decimos, por si acaso hay un carro tal, antes de claro, tal claro. sitio. O sea, es una forma de cuidarnos a nosotros, ¿no? Ujú, Y como yo a ustedes les digo, ¿no? Ustedes me dicen, ¿sigue la luz? Voy a preguntar, ¿en cuánto llega? Llega a las 3 de la mañana, llega a tal hora, que es como estamos hablando claro. de Ajá. comunicarnos. Siento una mejor comunicación, pero ¿por qué? Porque yo me he preocupado y porque yo he decidido meterme al grupo. Ujú. Si no, sería una más que nunca sé qué es lo que pasa en mi distrito. Claro, claro. Ok. Ya. Y por último, ¿consideraría que Pueblo Libre puede ser definido como una barriada? Porque sí o porque no, tomando en cuenta la historia y las características actuales. Ya, Ariadna no es. No, si bien es cierto, Pueblo Libre cuenta con un asentamiento humano, Ujú, el asentamiento humano está en Cueva, ok. tiene entrada en Cueva, La Marina y otra calle más, que no sé cuál es la paralela. Ujú, Ese es el único asentamiento humano que yo conozco. ya. Por acá hay una, no me tomo la callejón, puede ser, Ah, ok. que es a la altura de la cuadra 3 de La Marina, ni bien vienes por el casino, Ok. Ujú, frente, en una entradita, pero en realidad no, porque Pueblo Libre, a mi parecer, es una B, ¿no? Clase ujú, B, C. ujú. Entonces, ¿usted definiría barriada como de repente Asentamiento humano para mi variedad. como asentamiento humano o de repente otros distritos como... Conos, tal vez. Ok, 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 entendí. Ya. Ok, eso sería todo. Gracias.
Cuando escuchamos la palabra barriada, muchas veces se nos vienen a la mente imágenes cargadas de estigmas, de pobreza, informalidad e incluso desorden. Sin embargo, detrás de ese término existe una historia viva, llena de lucha, organización y comunidad. De hecho, en esta entrevista que tuve con la señora Ana María, se puede observar un poco en la parte final cómo ella siente que la palabra barriada es como un término peyorativo hacia un poco su distrito. Y yo procederé con la argumentación o conclusión de que si el barrio que hemos cogido se podría considerar o no una barriada. Este, Tal como expuso mi compañero, uno de los puntos más importantes que caracteriza una barriada es que primero venga la población y posteriormente se urbanice el lugar y se traigan los servicios básicos. En síntesis, las barriadas usualmente son frutos de invasiones como las que originaron el asentamiento humano José Carlos Moratis en Juan de Lurigancho o los asentamientos humanos en Villa El Salvador. Pueblo Libre, anteriormente conocido como Magdalena Vieja, es un distrito que lleva bastantes años existiendo desde que José de San Martín lo bautizó como un distrito independiente de Pueblo Libre debido al espíritu libre de sus pobladores, por lo que este distrito ha ido evolucionando junto a la ciudad y no ha sido fruto de invasiones o urbanizaciones aceleradas, tal como lo mencionan los pobladores en las entrevistas. Un punto secundario que también caracteriza a las barriadas es la unión de los vecinos y las colaboraciones y redes de ayuda que estos tienen para el progreso de la urbanización. En las entrevistas se menciona que los vecinos sí suelen tener un cierto grado de unión, pero que este ha ido disminuyendo o que no ha sido tan consistente. Si bien el barrio que hemos escogido cuenta con un grado de cohesión por parte de los vecinos, este no ha sido fruto de una invasión o también conocida autourbanización, por lo que esta no se podría considerar como una barriada.